atrás de bambalinas es esto, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Mi lectura es a la inversa, Roberto, que López Obrador, como estratega, como ajedrecista, logró desnudar a Donald Trump en cuanto a que lo movió a sus posiciones pública y abiertamente y además en su propia cancha. Es decir, le jugó en su terreno y en su propio terreno desplegó una estrategia diplomática para pegarle una semejante exhibida, lo cual es bien importante tomar en cuenta por lo siguiente, Roberto, porque parte del nerviosismo que teníamos en México de que incluso el tipo de cambio favorecía o se debilitó el peso, etcétera, etcétera, cuando en 2016 se anunció la victoria de Donald Trump, era de que cumpliera o de que intentara cumplir todo lo que había prometido. Y sin embargo, parte de lo que en México particularmente nos asustaba era la virulencia de su lenguaje, que al final de cuentas, en la Casa Blanca, teniendo al presidente de México, aquel que se pensaba que ni siquiera iba a llegar por ser de centro izquierda, aquel que iba a ser el Hugo Chávez o el Fidel Castro, que tanto los aliados en México del Partido Demócrata habían estado anunciando, y que se pensaba incluso que Washington no iba a dejar llegar nunca a López Obrador a gobernar, pues imagínate el cambio tan drástico que se da a tener a López Obrador en la Casa Blanca y además simbólicamente gritarle 3 veces Viva México en su cara, hacer lo que se mueve de sus posiciones, de decir México solamente nos manda a lo peor que tiene, a decir hay 36 millones de gente de origen mexicano que contribuye con esto. Eso lo dijo Donald Trump directamente. Entonces me parece que si pudiéramos evaluar una maniobra política, y de esta maniobra política en el marco, querido Roberto, Rubén, de la firma del Tratado de Libre Comercio, me parece que ahí el que tiene más fuerza política es finalmente López Obrador, porque fíjate, López Obrador regresa a México y regresa fortalecido, por lo menos ante su electorado, que es bastante. Pero ayer Donald Trump ya empezó a insultar otra vez a los mexicanos, Jesús. ¿Perdón? Ayer Donald Trump ya empezó otra vez a insultar a los mexicanos. Bueno, a ver, una cosa es que sea dicharachero y eso nadie lo puede evitar. Bueno. O sea, nadie lo va a evitar. No lo evita ni Putin, no lo evita ni Xi Jinping, que son verdaderamente más, que tienen una relación por lo menos más simétrica. Sabemos que en el contexto electoral Donald Trump va a decir 1000 cosas, pero una cosa muy importante que seguramente los demócratas van a utilizar es decirle que es un incoherente, porque teniendo al presidente de México enfrente, Donald Trump se echó para atrás y se desvivió en halagos por el presidente de México y por los mexicanos. Por lo tanto, me parece que de este encuentro, si pudiéramos decir, a ver, ¿quién lo capitaliza mejor ante su propio electorado? Puesto que se dedicaron a echarse flores, me parece que López Obrador regresa más fortalecido para su electorado en México, y Donald Trump no necesariamente lo va a capitalizar entre la comunidad hispana, Roberto. Rubén, tu réplica de este 10% que no está de acuerdo contigo, Jesús. No, yo respeto muchísimo a Jesús y su percepción del asunto. Yo entrevisté a López Obrador en varias ocasiones, cuando era candidato al gobierno de Tabasco, cuando evidentemente dirigió el PRD, lo entrevisté como candidato al gobierno de México. En todas las conversaciones que tuvimos, y yo viviendo en los Estados Unidos, cuando hablábamos del tema migratorio, él lo planteaba básicamente como lo que luego recoge en su libro Oye Trump, y donde él como candidato dice: voy a defender al pueblo mexicano de Trump. Y su proyecto de López Obrador para frenar la migración no era no era el de ahora, era el correcto. Él planteaba el cambio, atacar el problema en sus causas y no en sus efectos. ¿Y cuáles significaban en sus causas? Reconstruir el tejido de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, etcétera. Pero es difícil hacer eso sin la participación de los Estados Unidos, y los Estados Unidos no quieren reconstruir absolutamente nada de ese tejido. Entonces, están atacando el problema en sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? Gente que se quiere salir, y ahora más también con la pandemia. Entonces, le encargaron a México realizar la tarea sucia, porque de lo contrario, chantajeó, ahí están los datos, chantajeó con los aranceles. Y si no, ahí te van los aranceles. No estoy diciendo que haya hecho mal el presidente, no estoy diciendo que haya hecho mal, pero se lo impusieron. Él no es lo que él quería. Me lo dijo en Los Ángeles, California. Lo entrevisté sobre los efectos nocivos del Tratado de Libre Comercio
directamente en el fenómeno migratorio, tal como me lo dijo Barack Obama, que lo entrevisté como candidato y directamente reconoció que el Tratado de Libre Comercio había tenido un impacto negativo en millones de mexicanos, que lo que querían era escapar de México por falta de oportunidades y tal. Entonces, el planteamiento original de López Obrador, que incluso cuando toma posesión, que en diciembre van a ser 2 años, estaban representantes de estos partidos y firmó con ellos un acuerdo para este cambio. Estados Unidos no lo está apoyando. Una cosa son las formas en la política, entre pétalos de rosas, ¿no? Pero sin hablar de las espinas de la planta de las rosas. López Obrador utilizó perfectamente el discurso desde lo simbólico. Celebré y hasta me emocioné con el Viva México. Muy bien. Eso al señor Trump no le importa. A él lo que le importa es ganar el electorado latino, que cada vez es más importante, que están, y más ahora con la visita de López Obrador. A mí me llegan comentarios de gente, periodistas, amigos de Los Ángeles, que van a votar por López Obrador, es decir, por Trump, por lo que ocurrió en esa visita, por la forma de esa visita. El señor Trump inmediatamente al día siguiente, a través de una cuenta de Twitter de su campaña latina en español, empezó a utilizar lo que dijo López Obrador para su campaña. Él está pensando en ganarle al otro troglodita, al señor Biden, que votó por el muro, Rubén, que es un hipócrita. Rubén, hay quien dice que los mexicanos en Estados Unidos en realidad no deciden nada en la cuestión electoral. No. Estamos hablando de varios millones que no son, es decir, que sí son ciudadanos y que sí gravitan. Acuérdate cómo quedó el tema de la Florida entre Al Gore y Bush segundo. Que tuvo que terminar en una Suprema Corte de Justicia, aunque no es un voto directo, el sistema electoral norteamericano, que es a través del colegio electoral, evidentemente cuenta. Todo el mundo le coquetea. Por eso a mí me dio entrevistas Hillary Clinton, me dio John McCain, me dio Hillary McCain, el propio Obama. Van y hacen un esfuerzo de quedar muy bien ante las matrices de opinión pública, Telemundo, Univisión principalmente. Evidentemente que cuenta. Entonces, le llevaba hasta hace poco como 9 puntos Joe Biden. Entonces el señor Donald Trump está con triples discursos esquizofrénicos para su base dura, para los latinos, está utilizando la de López Obrador para la comunidad latina y luego ya revirtió lo de los Dreamers. Y efectivamente, como decía Jesús, de repente se refirió a los mexicanos como los... Es la hipocresía típica de la política en tiempos electorales. La diferencia entre un estadista y un político es que el político piensa en la siguiente elección. El estadista piensa en la siguiente generación. Creo yo que López Obrador es sincero. Él quiere pasar a la historia como un presidente, está pensando en la siguiente generación. A él le ocupa, la gloria es lo que le interesa a él. A Trump le interesa la siguiente elección y seguir con los negocios. Claro que le interesa a López Obrador también la siguiente elección en México, y ese es el juego de la política. Pero si nos quedamos en la forma de un encuentro, de un diálogo, y digo, qué bonito, qué padre, y mariachis y acá, y no nos vamos al mensaje profundo y la utilización de aquello para el beneficio político, pues perdemos de vista. Creo que es lo que también mucha gente no entendió, pero no me retracto, no era el proyecto, y también lo que me dijo en Los Ángeles López Obrador sobre el TLC, tampoco era su idea, y menos que le viniera impuesto desde allá. Ahora, desmantelar a estas alturas el Tratado de Libre Comercio, que es un instrumento 100% neoliberal, 100% neoliberal. Me lo dijo Sachs Fernández, John Sachs Fernández. Me dijo, Rubén, si pasa este tratado, adiós cuarta transformación, en la dimensión que se plantea la cuarta transformación. Y entonces haremos una serie de cambios, la corrupción, esto, el otro, etcétera. Pero Lorenzo Meyer, cuando el señor Trump empezó, y que sigue insultando, ahora dice, el muro, si no fuera por el muro estaríamos invadidos de COVID. Pues lo estás, güey, estás invadido de COVID. Ahora ya está echándole la culpa que si no, porque hubiéramos invadido de COVID de aquí para allá. O sea,
a Trump hay que entenderlo como un bipolar, como un tipo que utiliza con una gran hipocresía, hombre. Tiene un profundo desprecio hacia dijo hoyos de mierda de países centroamericanos. Y el señor Chris Kobach, que es el ideólogo del muro, es uno de los arquitectos de la ley SB de 70 de Arizona y es un tipo vinculado a la eugenesia. La eugenesia, esa práctica en Estados Unidos para la construcción de una raza superior que terminó en los hornos crematorios del señor Hitler. Bien. Detrás de Donald Trump hay un racismo profundo y el señor no va a cambiar. Está el destino manifiesto, se creen superiores, creen que los demás son una bola de animalitos que hay que administrar y él sabe dar el avión también y manipular para su conveniencia. Bien, a ver Rubén, antes de ir con Jesús, abrazos, no balazos, afirma el presidente López Obrador. De verdad que para mí y para yo creo que todo el mundo es para celebrar que haya una actitud así. Parece, yo creo que no hay ningún líder en el mundo, ni siquiera Netanyahu, como citaste Jesús, hoy que en vez de palabras violentas y de confrontación, que creo que todos las usan, use las palabras de López Obrador de conciliación y hacer las paces. Me parece perfecto. Pero la pregunta, Rubén, es, ¿los narcotraficantes darán abrazos? ¿Entenderán esto? No, evidentemente que no. O sea, ellos no lo van a entender así. Abrazos, no balazos. Yo entiendo lo que dice López Obrador en términos, una vez más, este problema se tiene que atacar en sus causas, no en sus efectos. Pero mientras tanto, los efectos es que estos protagonistas están armados hasta los dientes, controlan, y se tendría que hacer ciertamente, como decía Jesús, no de manera unilateral, no únicamente de México, sino Estados Unidos, Canadá, Europa, porque todas estas empresas criminales están actuando como tal, como mafia, como bien dice el doctor Buscaglia. Entonces, hay que hacer una serie de cambios estructurales, de fondo e internacional, pero hay muchos que no están verdaderamente interesados en ello. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, bueno, pues por favor, tengo aquí un libro maravilloso de un investigador, nunca lo citan, pero ahora no sé dónde está este libro, sobre la CIA y el narcotráfico, y la promoción que la CIA le ha dado al narcotráfico en diferentes partes del mundo. Si estuvieran todos estos centros de inteligencia, el Mossad, la CIA, todos verdaderamente unidos para combatir a estos cuates, terminan con ellos rápidamente, por favor. Son utilizados para diferentes intereses, así como lo de Daesh, exactamente, de la misma manera. Tenemos documentado cómo el señor de la sonrisa, Donald Trump, demócrata, jajaja, y la Hillary Clinton, son los responsables del estado de cómo está Libia hoy. Son los responsables de la cuestión de Siria con los famosos rebeldes moderados que los armaron también hasta los dientes. Y estos están tremendamente armados con este tipo de armas. O sea que no, aquí no tenemos que abrazos, no sé qué. Entiendo lo que plantea el presidente. Aquí tiene que haber inteligencia, no la guerra de Calderón. No la guerra de Calderón, pero si esto va a ser tutelado desde los Estados Unidos, me Río de Janeiro. México tiene que hacer un planteamiento de inteligencia militar, policíaca, pero ¿de dónde sacas a toda esa gente y que no estén coludidos? Yo personalmente fui a entrevistar a Guadalajara cuando lo de Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas mexicano que fue apresado, y que Ernesto Zedillo daba orden de aprehensión para otros militares. La hija de Rebollo me contactó y viajé con ojos vendados y tal a una casa de seguridad en Jalisco, fuera de Guadalajara, y entrevisté a los militares que me dijeron: lo que pasa está que están contra nosotros porque el señor Zedillo está apoyando a los de las metanfetaminas, los Amezcua creo que eran. O sea, estamos podridos de norte a sur de esto está coludido el narcotráfico por todas partes, a nivel de gobiernos estatales, de gobiernos municipales. Ese es el gran reto. Bien. Rubén, gracias. Yo me acuerdo, estuve hace unos años en Plataforma México, que es como la CIA de México, ya no se llama así, que lo cambiaron por el CISEN en la época de Calderón, y me decían, es un búnker que está metido ahí adentro en una parte de la Ciudad de México, que cualquier operación que tú hicieras o de cualquier narco en cualquier parte del mundo, en cuestión de minutos podrían rastrear dónde estabas haciendo
¿qué estabas haciendo? Cualquier compra. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no agarran a los narcotraficantes, no? Jesús, abrazos, no balazos, afirma el presidente López Obrador. ¿Es metáfora o lo entenderán los narcotraficantes? Pórtense bien. Sí, pues mira, querido Roberto, ya lo decía Max Weber, Raymond Aron, George Bedel, Maurice Duverger, que el objeto de estudio de la política es el poder. Entender el poder es central porque desde la política, por otro lado, son medidas discrecionales en un proceso para resolver algo, es decir, se toman decisiones de acuerdo al contexto en el que se tenga. Y una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. En ese sentido, querido Roberto, me parece que tanto el libro, por ejemplo, de Oye Trump y como el Abrazo no balazos, hay que entenderlos en un contexto muy particular. Es un contexto electoral en el cual había una falta de liderazgo, había un menosprecio o un desprecio de la gente por quienes nos gobernaban, pues prácticamente durante todo el siglo XXI y buena parte del siglo XX hasta el año 2017, la política está muy desacreditada y de alguna manera López Obrador venía a llenar ese vacío o esa falta de liderazgo, tanto con respecto a Estados Unidos, que recordemos que Donald Trump, tiro por viaje, humillaba a Enrique Peña Nieto, lo maltrataba bastante, y por eso hablaba yo de la beligerancia, también Donald Trump en un contexto electoral, que después ya como presidente, pues agarró de bajada a Peña Nieto. Entonces el Oye Trump es una respuesta un poco contextual a eso, en un momento en el que también este señor se estaba jugando su elección más importante, que es o desapareces de la política y te vas muy lejos a tu rancho en Tabasco, o sales adelante y te conviertes en presidente y por lo menos intentas hacer lo que puedes con lo que tienes. Me parece que en ese matiz se circunscribe tanto el abrazo no balazos como el Oye Trump. Y otra cosa muy importante que me parece que es necesario precisar, Roberto, el tema de lo que yo decía al inicio de la charla, de la teoría del realismo estructural. Es muy importante observar cómo está conformada la estructura, porque de acuerdo al realismo estructural, la estructura determina cómo se comportan las unidades. Mira, si tenemos una cancha de fútbol, así le metas asiáticos, estadounidenses, mexicanos, ellos van a agarrar la pelota y van a tratar de meter a la portería y eso les va a contar como un gol. Si tú los llevas a otra estructura llamada cancha de básquetbol, ahí ya no es con los pies, ahí es con las manos y van a tratar de encestar. Si los llevas a una cancha de voleibol, ahí ya no es únicamente con las manos y ya no es únicamente arrastrando el balón ni botándolo, sino que el balón no caiga. Es decir, depende mucho cómo esté conformada la estructura para entender cómo se comportan las unidades. Y ahorita una realidad es que el mercado estadounidense de un consumo de 150 mil millones de dólares, del que además se nutren, como decía Rubén, políticos en el nivel federal, en el nivel estatal, incluso en el nivel de los condados en Estados Unidos. Y aquí me llama mucho la atención esto que decía también Jesús Esquivel en el de Narcos Gringos, que justamente la diferencia de los narcos gringos a los narcos mexicanos es que allá son de más bajo perfil y utilizan a gente más esporádica y temporalmente para lo mismo, para la misma estructura, para hacer que lo que se produce en el sur, que pasa por las vías de los países centroamericanos, del Caribe y de México y que llega a Estados Unidos, cumpla con la finalidad de que allá en la calle, en la Quinta Avenida de Nueva York o en Los Ángeles, en el centro financiero de Los Ángeles o en Boston, alguien esté consumiéndola y otros alguienes estén entre consumidores. Porque también es bien importante, es otro, Roberto, hay un aumento muy importante en el consumo de estupefacientes, tanto de heroína como en el caso de la marihuana, que se está pues ya cada vez más no solamente para cuestiones médicas, y entonces estamos hablando de que ya han pasado de 14 millones de consumidores, por ejemplo en el caso de la marihuana, a 23 millones entre 2006 y el 2020, y en el caso por ejemplo del uso de metanfetaminas, pasaron del 2006 de tener 2.2 millones de consumidores a 3.2 millones en el 2020. Y además, si esto le agregas que se está utilizando el fentanilo, que viene principalmente de China y que pasa por puertos mexicanos para potenciar el tema de la heroína, que además es la principal causante entre 2018 y 2020 de la mayor cantidad de muertes en Estados Unidos por sobredosis, eso te habla de que tenemos una estructura neoliberal en el contexto de la globalización que requiere un enfoque transnacional
y que cargarle toda la responsabilidad, ya no digamos a un hombre, en este caso López Obrador, a un solo gobierno de una actividad en la que participan actores de toda índole, política, comercial, etcétera, pues sí está complejo el asunto. Oye Jesús, ya vamos a acabar. ¿Qué le decimos? Porque me parece interesante la teoría de las unidades, pero ¿qué le decimos a la señora que se murió, a la familia que se murió en el fuego cruzado del cártel Jalisco Nueva Generación, y a todos esos muertos inocentes que no tenían nada que ver? ¿Les hablamos de la teoría de las unidades o qué les decimos? ¿Qué les decimos a los hijos, a los nietos? ¿López Obrador va a poder hacer algo? ¿No va a poder hacer nada? ¿Esto se va dentro de 20 años a solucionar o nunca? Esto creo que es muy importante, que le hables al pueblo y que le digas a esas madres que le da la bendición a sus hijos y que no saben si van a volver a regresar o no. Querido Roberto, ni la teoría ni la metodología son banales y tampoco pretenden servir de burla para que la gente no las entienda. A esta gente es un análisis que se tiene que hacer en abstracto para luego poderlo aterrizar a la realidad. Y al aterrizar a la realidad hay que decirle a esta gente que en este gobierno, en el que yo por lo menos sí confío, y que seguramente tendrá muchas debilidades y que seguramente tendrá muchas limitantes, incluso de índole económica, legal y sobre todo, lo más importante, Roberto, temporal, yo le diría que se está combatiendo, que se está intentando solucionar, pero que lleva mucho tiempo porque es un tema de muchas cabezas. Mira, Roberto, me recuerda mucho al efecto Hidra, que seguramente Rubén estará de acuerdo en esto conmigo, al efecto de Hidra de Lerna, de este lago en el cual estaba este monstruo de muchas cabezas. Bueno, eran muchas cabezas cuando le querías cortar una y le salían dos, y por cada cabeza que le seguías cortando, le seguían saliendo más cabezas, el doble de cabezas. Por lo tanto, Hidra lo que hacía era cuidar una entrada al inframundo. Nadie podía pasar, tenías que pasar sobre Hidra. Me parece que el tema del narcotráfico en particular, ese es una especie de Hidra. Entonces, ¿por qué? Porque tú acabas, por ejemplo, el cartel de Tijuana ya casi asesinaron a todos y ya casi extraditaron a todos, y sin embargo ya hay un cartel de Tijuana Nueva Generación. El cártel de Jalisco es una separación del de Sinaloa y trabaja con 23 grupos criminales que están distribuidos en 25 estados de 32 que tiene México. Entonces, pensar en términos de populismo penal o de populismo jurídico, Roberto, en donde se declara la guerra contra el narco, o se dice, se grita a los vientos que se combate la criminalidad con mucha fuerza, que se neutraliza al delincuente con un montón de inteligencia y con aparatos militares, etcétera, me parece que llevaría o perdería de vista las distintas realidades que se viven en un solo país, y dejaría de tomar en cuenta factores que sí determinan directamente el día a día de la criminalidad en un país como México. Y en otro sentido, Roberto, mientras no se termine de consumir en países centrales, Francia, Gran Bretaña, pero principalmente en Estados Unidos, vamos a tener que pensar el tema no solamente en materia de seguridad, para evitar el populismo penal o el populismo jurídico, sino ver este asunto como un tema de salud, y entonces trabajar, justamente desplegar todos los cuadros de política exterior, los cuadros de diferentes secretarías, es decir, una estrategia multidimensional, multifactorial y de mediano y largo plazo, porque esto no solamente se resuelve en el plano militar. Bien, me gustó lo de la gran nariz, pero así como lo estás planteando, Jesús, yo creo que entonces pues no, la solución va a estar muy difícil, porque hay grupos, y esto sabe también mucho Rubén, que les gusta controlar la mente, y a través de ese control pues se tiene el control total del planeta, y la forma de controlar la mente es con el consumo, y si es de drogas mejor. Rubén, tu conclusión, por favor. Bueno, pues coincido con lo que acaba de decir Jesús, de que es lo que decía yo, de que se tiene que atacar el problema en sus causas y no en sus efectos. Pero si te concentras nada más en las causas, que implica todo lo que está diciendo, y verlo como un problema de salud, etcétera, pues resulta que en los efectos hay personas como estas que están armadas, y aquí muchos periodistas, digamos que abiertamente simpatizantes de esto llamado Cuarta Transformación, y digo esto llamado aclarando que, y el propio presidente López Obrador lo sabe, siempre en mi papel de periodista, sin dejar de ser periodista, siempre apoyé un cambio
y me opuse a los fraudes electorales. El de Peña Nieto también fue fraude electoral, el de Calderón obviamente, la falsa transición a la democracia en México con el señor Vicente Fox, que lo eligieron así con su cara de anuncio de jinete, así de anuncio de cigarros famosos, esos que hacían. Bueno, fue ahí puesto para que nada cambie, fue un gatopardismo. Entonces, con la esperanza de que llegara alguien, un luchador social profundo, telúrico, de una zona selvática como Tabasco, y un gran líder social que pudiera llegar después de que no quisieron que llegara, porque John Dimitri Negroponte dijo: no hay elección más importante este año, en el 2006, para nosotros que la de México. Yo le dije: no lo van a dejar llegar. Ahí le hicieron el fraude. Ahora lo dejaron llegar, independientemente de que haya ganado, lo dejaron llegar. Porque si Estados Unidos lo ha dicho no, es no, por el método que sea. En esta ocasión lo dejaron llegar. Esperemos que a través de él podamos tener más transparencia en México, menos corrupción. No se le puede dejar solo a un presidente que quiere una transformación. Pero si vemos la realidad del asunto, pues sigue siendo vigente aquello de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que se le atribuye a Porfirio Díaz. Entonces, estamos en un momento dado de encrucijada, y luego vino la pandemia, que es otro factor, ¿verdad? Ayer hablaba Marcelo Ebrard de que están trabajando intensamente para la vacuna de Bill Gates. Y híjole, si quieres otro día le entramos a ese tema. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Jesús. Se hizo posible. Jesús, gracias. Gracias, Rubén. Saludos. Gracias a los dos. Dos Gracias, grandes Pablo. aquí en Detrás de la Razón. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. La preparación de las Fuerzas Armadas de México es de vanguardia, ¿eh? Usted la va a ver ahí en las imágenes, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea. Pero de nada sirve que estos valientes militares den su vida si hay corrupción. Tan simple. Y esto aplica a su país y a todos los países del mundo. Buenas noches, los dejo. Los dejo con eso, claro. Vean. Sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Entonces ya no hay impunidad.